Bueno, buenas tardes. Ahora sí, dando esos 10 minutos de cortesía que damos siempre, que en realidad no es cortesía, sino que empieza a llegar gente tarde y es más molesto que esperar un poquito. Además no somos ingleses y no hay que avergonzarse por ello. Bueno, hoy quería agradecerle a Carlos Roberto Gómez Veras, que está en doble función de editor de Editorial Isla Negra de Puerto Rico y de autor, a Mónica Manrique de Lara, que a partir de hoy es autora de nuestra editorial, y a José Luis Morante, que ya ha estado acá en otras oportunidades, y bienvenido de nuevo. Voy a decirle dos o tres palabras, porque ya que yo no voy a participar de la mesa, con mi carácter de editor de los, bueno, agárrate que está aquí por ejemplo, de estos libros, que estos forman parte. Nosotros hace muchos años, no sé cuántos, pero más de 15, tenemos un sello editorial que se especializaba en hacer ediciones a mano, de tipo artesanal, firmadas por los autores, tiradas cortas de 100 ejemplares y demás. Y un poco antes del verano hemos decidido, aún manteniendo este sello editorial, de hecho la semana que viene presentamos 2 libros de Vallejo, y uno está editado por el sello viejo y otro por el sello nuevo. Hemos decidido también crear una editorial de libros normales, como digo, como si nosotros fueran normales, pero digo normales me refiero como esto, hechos por imprenta, con distribución en librería, que los otros básicamente van a bibliotecas o demás, ¿no? Y también la posibilidad de editar nuevos títulos y darle una nueva vida a esos títulos que fueron importantes en la otra editorial, pero que fueron solo 100 ejemplares, que ya se agotaron hace mucho tiempo, y que vale la pena que vayan por el otro circuito, ¿no? Nuestro sello editorial anterior se llamaba del Centro Editores, y este se llama Centro Editor. Como ven, no ponemos muchas variantes en los nombres, siempre estamos alrededor del centro. Y hoy largamos una nueva colección, porque el sello prevé 7 o 8 colecciones, de las cuales esta es la tercera que habilitamos, la referida a poesía, y bueno, estamos contentos. Yo la verdad, sinceramente, yo no soy muy amante de las colecciones. En la otra editorial siempre decía que cada libro pedía un formato especial, entonces me esforzaba porque cada libro fuera distinto a los anteriores. Pero sabes que el mundo editorial manda, y cuando hablé con un distribuidor, lo primero me preguntó qué colecciones van a tener. Entonces he tenido que sucumbir a las reglas del mercado, y estoy creando colecciones donde mantendremos el formato, digamos. Esta está dedicada a poesía. Hoy me preguntó Carlos Roberto por qué no habíamos puesto el logo aquí adelante. Yo le dije porque me parecía que perturbaba un poco la imagen, y es verdad. Pero debo confesar que cuando, digamos, yo creo los libros, siempre me permito pequeños y secretos homenajes a cosas que fueron importantes. Te voy a confesar que esta tapa está totalmente inspirada, casi robada, de la primera edición de Fervor de Buenos Aires de Borges, publicada en el 23. Además, ese libro está copiado también. Yo soy enemigo de los números en los libros, lamentablemente en esto hay que poner, pero en la otra editorial incluso hay algunos que los numeramos, en lugar de poner los números, escribiendo el número, 101, ¿no? Y esto me parece perfecto porque es poner un número al año, pero hay letras, no hay números, ¿no? Y hemos puesto el logo atrás. La colección también se llama Interlunio, que es otro, digamos, otro secreto código que tiene, por lo menos para mí. Interlunio es un libro de Oliverio Girondo, y Borges y Oliverio Girondo se llevaban fatal, pero además escribían una poesía totalmente distinta, ¿no? Entonces, de cierta manera, es una señal de que no pretendo que la colección tenga ningún tipo de línea en el sentido estético, poético y demás, ¿no? Y además, también es curioso que es una colección de poesía, pero Interlunio es el único libro que Girondo escribió en prosa, es el único, ¿no? Con lo cual ponemos también en cuestión las características específicas de cada género, ¿no? Donde comienza uno
y termina otro. Y en el caso del de Carlos Roberto, además tiene una pequeña diferencia con este, porque está coeditado con el sello Isla Negra, ¿no?, de Puerto Rico. Y una de las finalidades por la cual creamos, digamos, en todo nuestro centro, en el museo, ustedes habían visto que hay tantos escritores hispanoamericanos como españoles. Nosotros queremos, dentro de nuestras modestísimas posibilidades, tratar de contribuir al mejor conocimiento entre los países hispanoparlantes de ambos lados del océano, ¿no? Nosotros queremos que no se explota ni de un lado ni de otro la riqueza que significa una lengua común. Por eso esta editorial tiene como eslogan, en cierta manera, un puente de palabras entre España e Hispanoamérica, ¿no? Y bueno, y acá lo concretamos porque es una cosa que tenemos en colaboración, espero que no sea la última, ni con Isla Negra ni con otras editoriales de Hispanoamérica, y que incluso para reforzar ese carácter, digamos, nuestra editorial tiene abiertas tiendas virtuales en Hispanoamérica, en Argentina, en Chile, en México, además, donde la gente puede comprar el libro y el libro se imprime en el país directamente y se le entrega en el país sin tener que depender de trasladarlo desde aquí, ¿no? Dándole un poco para tratar de agilizar porque no hay programas ni gubernamentales ni envío más barato. Además, el tránsito de libros es el gran problema del intercambio y del conocimiento entre los escritores, que puede ser muy importante en un país, pero como no vende mucho porque es poeta, aquí los grandes grupos que controlan el 90% de las editoriales no lo publican y no lo conocemos, y del otro lado pasa lo mismo. Bueno, ya he hablado más de lo normal. Bájamelo. Vale. Okay. Así que los dejo a ellos. Yo no pregunté el orden, pero bueno, yo me encargo. Esto es informal. Tú acá, Carlos Roberto Esquives, maestro de ceremonia. No hay de qué. Buenas noches para todos. Gracias por estar aquí. Sé que han venido algunos de muy lejos y otros han llegado hoy desde República Dominicana. Yo estaba con este señor en 5 o 7 días de poesía allá. Yo llegué ayer y él llegó hoy. Y hoy está aquí. El editor de la revista Atlántica. Eso es una revista. Lo más interesante es que yo estoy en Santo Domingo y digo, voy a España para presentar una revista sobre María Zambrano. Y cuando estoy diciéndolo a él, él me dice, yo fui el editor, tal vez sepas de Atlántica. Y yo me arrodillé y le besé la mano y dije, yo me inspiré en Atlántica. Yo copié Atlántica para hacer mi revista. Y así comenzamos. Mi nombre es Carlos Roberto Gómez, soy editor de Isla Negra hace 30 años. Cumplimos los 30 años este año, por eso estamos aquí. Hay una de mis autoras acá. María Teresa. María Teresa, que es española y puertorriqueña. Y es un ejemplo de lo que Isla Negra ha hecho allá durante sus 30 años. En esos 30 años hemos publicado más de 700 libros. Yo he diseñado todos los libros. 700 son muchos o 700 son pocos, depende de cómo usted lo vea. Tal vez son demasiados o tal vez son muy pocos. Isla Negra es un proyecto que yo pensé que era necesario, pero ahora otra gente piensa que también que es necesario. Yo estoy cansado realmente y casi siempre digo, este es el último puto libro que voy a hacer. Hasta que llega una escritora como Mónica, o llega un escritor como María, o llega un escritor como Zuri y digo, voy a hacer uno más. Esto que está aquí tiene también su historia, ¿verdad? Entonces, Isla Negra nace en Puerto Rico, pero como yo soy de origen dominicano, y mi padre era guatemalteco, y una vez besé a una mujer en La Habana, me hace cubano también, pues es caribeña, es una editorial del Caribe. Y ahí están los autores caribeños, pero hemos publicado autores fuera del Caribe. Hemos publicado autores húngaros, autores suramericanos. Ahora acabamos de terminar, que no lo hemos publicado todavía, una antología de 10 mujeres poetas de la Patagonia, que la vamos a sacar ahora. Y hemos publicado tres antologías de poetas españoles. No sé si lo sabían.
Hemos publicado antologías de poetas de Valencia, antologías de poetas de Barcelona y antologías de Galicia, en ese proceso de publicar. También hemos publicado antologías de poetas de Hungría, poetas dominicanos, cubanos y demás. Bueno, como parte de eso, yo pienso que hay que abrir puentes, tirar puentes, abrir puertas. Y un día en Facebook conozco a una mujer que se llama María Ángeles Fernández, que si no lo saben es la que dirige la antigua tertulia, más antigua tertulia de Julio Cortázar en Madrid, que se celebra aquí. Y ella un día se entera que yo vengo aquí a España y me dice, ¿por qué no vienes al centro a conocer a mis amigos? Ahí conocí a Raúl y a Claudio, de hecho me hospedé con ellos en su apartamento allá y ella me invitó acá a la tertulia de Julio Cortázar y discutí con ella mi cuento favorito de Cortázar, Continuidad de los Parques. Después de eso comenzó esa relación con el centro y ya la vez anterior estuvimos en el centro, pero esta vez pensé que había que llevar esa relación un poco más allá y por eso es que le propuse que hiciéramos unas coediciones. En el caso mío es una coedición, pero en el caso de Mónica es una relación de ella con ellos como autora del centro. Bien, así como hice eso con ellos, en Valencia, como José Luis le llama, hay unos chavales que hacen un proyecto que se llama Crátera. Es normal que le llamen chavales de la prehistoria. Y él le llama a los chavales que es Gregorio Muela, José Antonio López Olmedo, y ahí hay un tercero. Ortiz Robles. Y los tres dirigen una revista de poesía exquisita que se llama Crátera. Y yo estuve con ellos porque ellos eran parte de la antología de Valencia, los conocí y los convencí de que porque no hacían también, se convertían en editores de libros. Y empezamos a hacer coediciones. La primera coedición que se hizo fue el libro de Blas Muñoz. Sí. El libro de Blas Muñoz, exquisito. Y ahora se está haciendo el libro de José Luis. O sea que aquí, en este acto, estamos celebrando los puentes, las puertas que se abren, y decidí que era un buen lugar para hacerlo y era un momento de que los 30 años de Isla Negra celebraran estas coediciones. Esto es parte de una gira que en el caso mío y en el caso de Mónica también nos va a llevar, y el señor que está allá atrás, Borja López, nos va a llevar a varias universidades de España presentando el monográfico en homenaje a María Zambrano, que hoy lo presentamos en la Complutense, mañana lo presentamos en la Biblioteca de Toledo, el lunes vamos a estar en la Universidad de Valencia, el martes, que es feriado, vamos a estar en la tertulia en Granada, el miércoles vamos a estar en la Casa María Zambrano a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche en el Centro Andaluz de las Letras en Málaga. Y como era muy poco, entonces Mónica le añadió algo más, porque me dijo, vas a trabajar muy poco. Entonces hay que añadirle algo más, y es que a esta gira que comenzamos hoy, ¿verdad? José Luis va a estar con nosotros mañana en Toledo, porque vamos a leer también de los libros en Toledo, pero hoy vamos a presentar aquí, y mañana ¿dónde vamos a presentar? En la librería Libros de Arena, en el barrio de San Blas, porque se abre una propuesta nueva, que tengo que hablar con los poetas, que me parece interesantísima, que se quejan mucho los libreros de que siempre presentamos en el centro y que ellos tienen la misma fuerza y las mismas ganas de presentar y por eso me han dicho que vaya, ¿no? Y a mí me parece la idea buenísima. O sea, yo creo que está colapsado. Ayer lo de Madrid fue un disparate, había 6 presentaciones y hoy en estos momentos está don Emilio Lledó en la librería Alberti, ¿no? Lledó son palabras mayores, ¿no? O sea, tremendo, ¿no? Pero sí que es verdad que la idea de hacer periferia cultural a mí me parece entrañable. Así que los que os apuntéis, yo conozco a 2 amigos que se llaman Álvaro y se llama Nicolás, que seguro que me van a ayudar muchísimo, ¿no? Muy bien. Entonces, como parte de esta gira de los libros de poesía, hoy estamos aquí, mañana estamos en tu librería, ¿en dónde?
en Libros de Arena, un título Bien, borgiano. muy bien. Y Que el lunes, tiene mucho que ver con el centro, ¿eh? y el lunes, luego que presentemos por la mañana la revista, vamos a estar en el Cresol en Valencia, presentando el libro de Farah Halal y el mío. Y después allá en Granada presentamos el de Mónica y el mío. Y entonces, como Mónica decía, todo esto es muy poco para ti, Carlos. Hay que ponerle un poquito más. Sí, sí, él está aquí. Cuando ya yo pensaba que abandonaba Grande esto, que abandonaba Málaga y venía para Madrid para tener 2 días con mi nuevo amigo aquí, con Ángel Mar Martín, ella me dice, ¿y si nos vamos un día a Jerez? Imagina. Y yo, como Al Pacino en la película, They Pull Me Back, pues dije que sí. Así que le añadimos Jerez a eso. Y eso va a ser, todo esto se va a dar durante estos días. Y con ustedes, hoy en la mañana lo inauguramos en la Complutense y ahora lo estamos inaugurando acá. Así que un aplauso para todos ustedes y para nosotros. Yo advertí que podía traer un maletín de primeros auxilios y 2 brújulas. Entonces pueden estar en algún sitio. Muy bien. Entonces lo que hemos planeado para hoy es que uno va a hablar del libro del otro. Pero como José Luis es incansable, él quiere hablar de los 2 libros. Eso no fue el trato. Porque ahora yo voy a parecer como que voy a hablar muy poco. Yo voy a hablar de tu libro, Mónica va a hablar del mío y tú del mío, pero también tú vas a hablar del de Mónica. Así que, como realmente tú eres el maestro aquí, haz lo que te dé la gana. Adelante. Bueno, yo felicitar encarecidamente a Claudio por un sitio tan hermoso como es el Centro de Arte Moderno, porque realmente es fascinante, ¿no? Yo paseaba antes con Paco Huelva, periodista de Pro y narrador, y es maravilloso ver ahí objetos de Borges o ver una pistola que nunca he sabido para qué era exactamente, de Juan Carlos Onetti, o un autorretrato de José Hierro, o objetos de Martínez Sierra, de Adolfo Bioy Casares, de la literatura que yo he estudiado en la universidad tantos años y que de repente se hace real, ¿no? Está aquí y le hace más humano. Yo creo que entrar en el cuarto de baño del escritor, que es la mesa de trabajo, pues es una cosa que tiene una carga sensorial importantísima, ¿no? Yo debo decir también que es un honor enorme estar con estos 2 compañeros de viaje, ¿no? Con Mónica, que representa la tradición literaria en el instituto, que yo me he pasado 40 años allí y que me parece una cosa tan hermosa, que sigo levantándome todos los días preguntándome qué clase doy hoy y a qué grupo, y si me han tocado los gilipollas de primero, ¿no? Que me daban muchas guerras en frases. Sí, entonces yo creo que debe ser una genética normal y habitable del profesor en prácticas permanentes, ¿no? Y bueno, como han oído la gira pan mundial de Carlos V, ¿no? Pues habrán percibido que mi energía no está a la altura de alguien que tiene todo el Caribe en la genética y en las aortas, y se nota mucho, ¿no? Yo soy un castellano de Ávila, no tengo sentido del humor, estudié interno con los curas y cuando hablo, mis hijas me dicen, papá, cállate que hoy no te toca dar clases, ¿no? Así que, claro, es un privilegio y para mí un honor este salto al Caribe, ¿no? Yo he publicado, pues, no sé, 13 o 14 libros de poesía, pero solamente había publicado en México y ahora me toca también publicar en Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico para mí era un fetiche por una razón sentimental clara, y es Puerto Rico fue la verdadera patria de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y fue una patria tal que yo cuando hice la edición de Juan Ramón Jiménez, yo llamé a Puerto Rico y me pusieron todo el departamento de la universidad, me lo pusieron a disposición, ¿no? En cambio, cuando yo fui a la Biblioteca Nacional, lo primero que me exigieron aquí en Madrid es que tenía que sacar el carnet de investigador, porque si no, no me dejaban los documentos de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Claro, yo me saqué el carnet
pero percibí que el trato de los dos sitios era diferente, ¿no? Antes hablábamos de María Zambrano y pasó exactamente igual, ¿no? María Zambrano volvió a España, nunca pensó que había vuelto, ¿no? Porque se sintió igual de extraña que la primera vez y por tanto este rescate que ha hecho tu revista, este rescate que ha hecho la revista de Sacresís me parece fundamental. Yo voy a ser breve, pero de verdad, entonces no voy a leer todos mis folios y solamente voy a presentar un poco a Mónica Manrique de Lara, que es una delicia del corazón, y yo creo que por una vez debe callarse el crítico y hablar los sentimientos, ¿no? Yo creo que Antonio Machado y Miguel de Unamuno tenían una contraposición que era Miguel de Unamuno, la inteligencia, Antonio Machado, el corazón. Yo pretendo hacer un puente de los dos, soy un impertinente, ¿no? Me gustó muchísimo el título, La leña, porque la leña yo asocié todo el ciclo vital que lleva desde el calor y el nacimiento, desde lo germinal hasta la combustión final y la ceniza, ¿no? La leña, Mónica titula perfectamente y resume en un simple sustantivo lo que es todo el trayecto vital. Para leer este libro les recomiendo encarecidamente que no lean el prólogo, porque el prólogo está escrito como si fuera un verdadero ensayo filosófico sobre el libro. Los prólogos, y a mí me piden prólogos con cierta frecuencia, son un aupa, ¿no? Son un aplauso a la biografía de alguien que conoces y es una forma de decir que te invito a una cerveza literaria, ¿no? Bueno, pues el prologuista de este libro no solamente no se ha tomado muy en serio su oficio, sino que ha hecho un análisis estilístico de las tres secciones que componen el libro con tal potencia que realmente deja pocas posibilidades de interpretación al lector. Y yo creo que al lector nunca se le debe hurtar la última palabra, ¿no? Seguramente el editor quería decir esto, la poeta quería decir esto, pero yo como lector sumo una interpretación más, ¿no? Por tanto, yo les recomiendo que entren a pie desnudo en la leña y que vayan buscando en cada una de las secciones las características esenciales del libro. Devoción de las olas era la carta de presentación de Mónica y ese libro salió hace muy poco tiempo, ¿no? Yo creo que su tiempo de escritura puede ser 2 años o 3 años, seguramente los poemas al paso, ¿no? Ella lo aclarará mejor. Pero el cambio de perspectiva de los libros es tan grande que no parece la misma autora. Por eso me parece que Claudio acierta al no hacer una colección literaria monográfica sobre un ideario estético, porque cada escritor tiene también una pluralidad de idearios estéticos y entonces decir que yo soy un poeta realista se contradice por sí mismo, con lo cual es mejor que los críticos, que estamos tan acostumbrados a decir aquí legumbres, aquí verduras, aquí zanahorias y aquí pues, humanismo, ¿no? Yo creo que no acertamos siempre. Yo creo que es mejor que cada uno de los lectores posibles vean de qué trata el libro. Yo creo que hay una sombra germinal en todos los poemas de Mónica, que es María Zambrano. Todos saben perfectamente el trayecto filosófico de María Zambrano y su escueta dedicación a la poesía, ¿no? Yo creo que ella sabía perfectamente que la poesía habla con otro lenguaje que el logos. La poesía es intuición, tiene mucho que ver con los sentimientos, tiene mucho que ver con la palabra en el tiempo que decía don Antonio Machado, y en cambio la filosofía busca una concisión, una precisión del lenguaje y un lenguaje germinativo, ¿no? Habla de una semilla en el surco abierto del lenguaje, la dejas ahí y que ella vaya aclarándose sola cuando busca su abril y su primavera, ¿no? Hay una sección de este libro, Los espejos, que hablan también sobre la identidad.
Yo creo que dentro de cada identidad hay dos seres, ¿no? El que somos y el que parecemos, ¿no? Y dentro de cada identidad también hay dos conceptos claros, que es una identidad bimembre, una identidad diáfana y otra identidad nocturna, ¿no? En la leña queda muy claro también esas dos opciones, ¿no? Hay mucha luz de amanecida en algunos poemas, pero hay otros poemas de crepusculares, de acabamiento y de ceniza. No voy a hablar más del poemario para que Mónica Manrique de Lara dé su propia versión con los propios textos que son los que definen a un escritor. Yo solo decir una cosa más. Excelente poemario, enhorabuena, Mónica. Muchas gracias. Bueno, leo algunos poemas, ¿no? Para mí este libro, mientras busco algún poema que leeros, no es un libro que hable del exilio, pero sea un libro en exilio. Es un libro que, bueno, pues cuando uno se siente exiliado de uno mismo, es el momento en el que tiene que caminar más lejos. Y por eso me remito o intento remitirme al origen y desde ahí partir hacia la travesía que puede suponer la existencia, ¿no? Hago un tanteo a ciegas y precisamente en ese tanteo aludo desde la raíz hasta la leña, como bien decía José Luis, para decir que en definitiva la leña es la comunicación mayor con la luz, la leña que va al fuego y en ella prende y en ella combustiona y al mismo tiempo que muere y se destruye y se convierte en ceniza da la luz y da el calor, ¿no? Y da la experiencia. Y bueno, pues este libro es una trayectoria, una búsqueda personal. Fue para mí un proceso complicado. Por eso, bueno, le comentaba antes a José Luis que a mí me costó mucho trabajo encontrar el título de este libro porque como os digo, era un libro en el que yo vivencialmente me sentía exiliada y fue un proceso duro para mí, ¿no? Por ese motivo, porque andaba muy perdida, ¿no? Y bueno, pues esto es el testimonio de ese camino, ¿no? Y bueno, pues este libro tiene varias partes, tiene 4 partes. La primera es Sola al corazón. Y si os digo la verdad, acabo de recibir Claudio me acaba de entregar, recién sacado de la imprenta, los libros, acabo de tenerlos en mis manos y bueno, es una maravilla saber, bueno, descubrir el trabajo tan delicioso que han hecho. Y voy, sin pensar mucho, a abrir y a leeros un poema de cada una de las secciones, si os parece bien. Son 4. La primera se llama Sola al corazón y abrí por aquí, por este primer poema, que es casi, no el primero, pero sí el segundo, perdón, es casi un poema prologar, que se llama Madrugada primera, el inicio, y dice: mis sentidos son tules al sol, que tamizan la luz de su astro, olfateo tu voz con mi tacto, silenciosa la leña caída hacia el fondo del río, se revela el sonido del mar, ciega y sorda lo escribo. ¿Para qué me pusiste los ojos si no puedo ser agua de tu espejo? ¿Para qué me has abierto la boca si mi lengua se hunde en el barro? ¿Para qué hiciste un bosque en mi oído si he perdido del ave su canto? Se hace piedra el destello del ámbar. ¿Para qué me entregaste las manos? Voy a leeros. Ese fue el primer poema que yo leí de ese libro. Sí, ciertamente. Y no se llamaba La Leña, tuvo muchos nombres, pero cuando vi ese poema dije, nos hemos topado con la poesía. Gracias, Carlos, por esto. La segunda sección se llama Cruzar paisaje. Lleva también un epígrafe como el principio. El libro al principio lleva un epígrafe de María Zambrano, como bien decía José Luis. Este libro está entregado a ella como una petición de ayuda, en realidad. Porque yo cuando descubrí Claros del Bosque pensé que ese era un libro que iba a acompañarme toda la vida. Pensé que Claros del Bosque era un libro al que podía remitirme como un refugio, como un hogar, como un lugar de auxilio. Yo sentí que Claros del Bosque era algo que iba a cambiar mi vida y sentí que le debía
esta entrega como otras muchas que me gustaría ofrecerle, ¿no? Igual que el libro empieza diciendo, bueno, empieza con un epígrafe de María Zambrano que me gustaría leer, dice: nacer es un sacrificio a la luz. Pues esta segunda sección, que se llama Cruzar paisajes, la primera era Sol al corazón, también es un epígrafe sobre tomado de sus palabras, que dice: más antes de llegar, el corazón a esa asunción suprema que es el amor, aún le queda mucho trabajo. Y de aquí os voy a leer... ¿Caída del árbol? ¿Sí? Caída del árbol. El consejo de Melita. Que de un golpe en el tronco cayese del ave su canto y del canto cayese el candor de la rama. La visión de sus alas al cielo era el eco del hacha. Voy a leer una que a mí me parece especialmente significativa y paso o especialmente significativo si hablamos de poema, y paso a la tercera parte. Se llama Tierra y sueño. Dice: ¿cuántas estrellas ha de apagar un hombre para dejar de ser cegado por el sol? En las antorchas de mi sangre vive un ángel que pone el paño y lo unta de brea, mientras descansa sobre el mar de sus labores, como mazorca del anhelo es recogido por la guadaña del cielo dorado. Hay un destino que alarga los brazos y otro que cruza arrancando la hierba crecida en el sueño. Hay un panal de las abejas del silencio que van libando el corazón de lo ocurrido y con lo íntimo hacen miel en lo sagrado. Hay una nube de cristal, busca ser senda y queda el cauce desnudo de un río. Y bueno, luego llegan los espejos, como bien decía José Luis, ¿no? Esta búsqueda de la identidad, de la alteridad, ¿no? Esta reflexión acerca de la alteridad, bueno, que tiene un epígrafe de Rumi, que adoro, que dice: el polvo tomó imágenes de ti, estremeciendo el corazón de los del barco. Y bueno, de aquí, pues no sé, podría leer, por ejemplo, Refracción, que tiene un epígrafe del Cantar de los Cantares, que dice: dícese del que ama que no vive consigo sino la mitad. Refracción se llama. Cuando un espejo se contempla en otro espejo, queda entre ambos un puente de sol con su río de tierra. Como una madre ciega entrega un alba, o el crecimiento de un coral quema la sombra. A cada lado hay un cuerpo detrás, como un éxodo inverso, con sus ojos detrás de sus ojos, una fila de ojos. La tierra alcanza su núcleo de agua. Luego la cima de la luz los va cerrando. Mares de sol como oleaje de los vientos. Vida que bulle en el fondo del barro, que del reflejo se yerga una rama y que ampare algún fruto. Y ya la última parte, una carta que yo le escribo a María Zambrano, una carta muy larga que obviamente no voy a aburrir aquí leyendo, pero si os parece bien puedo leer el final, los últimos 5 o 6 renglones, y de esta manera, pues bueno, hacéis una idea y ya pues me callo un rato y doy paso a los demás. Dice, el último parrafito, como os digo, es una carta larga, una reflexión que, bueno, más que una reflexión, es una comunicación que yo busco entablar con María. Y dice, terminando: mi querida María, voy manchada de hambre y conciencia. Desearía que todas estas letras fueran lágrimas. Las palabras no poseen gravedad y al mismo tiempo son barro en las manos. Hay que callar para que no se tornen piedras en el templo de la conciencia, no sean frontera entre el cielo y la tierra, puedan ser poesía. Y es el final de la carta. Voy a hablar ahora un poco sobre el libro de José Luis Morante.
que me ha tocado ser el editor nuevamente con los chavales. Y este es un texto que yo lo recibí, creo que fue la primera persona que lo leyó antes que ellos lo vieran. Y que después de leerlo, creo que fue en un almuerzo que tuvimos antes de yo irme, que estaba Gloria y esta gente, y entonces yo te dije, José Luis, vas a tener algo para mí nuevo. Y tú me dijiste, voy a leerte algo del libro nuevo. No sé si te acuerdas. En aquella comida Recuerdo, que sí. hicimos. Y tú me leíste unos primeros Del poemas retiro, en el retiro. Y resulta que cuando me leíste ese texto, yo había leído algunos textos tuyos anteriores, esencialmente de los textos breves, de los aforismos. Y cuando me leíste ese poema de largo aliento, dije, José Luis, esto es otra cosa. Cuando el texto llegó, fue un texto exquisito para mí. Y yo me planteé la posibilidad de escribir una contraportada. Pero les voy a contar algo internamente. Cuando yo escribí la contraportada, los editores de Crátera me dijeron, José Luis no quiere que el libro tenga ni prólogo ni contraportada. Y yo dije, bueno, pues entonces pues no escribo nada, y me quedé con ella. Pero vamos a consultarlo. Entonces, cuando lo consultaron, no sé qué negociaciones se dieron, José Antonio Olmedo hizo el prólogo y Gregorio Muera la contraportada. Entonces mi texto yo lo desaparecí. Él no lo ha oído, lo que yo escribí. Entonces él vio el libro con un prólogo y una contraportada. Un poco para que tengan una idea lo que dice Gregorio sobre el libro de él, y después lo que dice José Antonio. Y si quieres, te digo lo que yo había escrito originalmente. Muy bien, vamos a esto. Primero, este breve párrafo de Gregorio Muelas. Auroral, el poema se sumerge y desciende luminoso en las profundidades de sí mismo. Y cita, en las profundidades de sí mismo. Allí donde la tristeza es limo estéril, donde la belleza toca fondo para emerger de nuevo hacia hacia la claridad pujante del comienzo. En cada brazada, en cada verso, contra el tiempo, José Luis Morante nos entrega fragmentos de un paisaje íntimo. Una rama nueva en el bosque de recuerdos. Algo que queda por decir en el seco silencio de la nada, como un pescador en tierra, a veces melancólico. El poeta abulense arroja en cada uno de sus 52 poemas que componen este libro una luz madura de tanta clara sobre las cosas que tenemos: el miedo, la muerte, el olvido, voz del agua que colma los sentidos. Poesía para contemplar, para reflexionar, para ahondar en el presente amargo y encontrar de nuevo la tinta fresca, adolescente de la memoria. Nadie saldrá indemne, seco del poema. Gregorio Muelas. Exquisito para un libro que se llama Nadar en seco. Eso que escribe Gregorio. Y este es un párrafo que a mí me gustó mucho, del largo pero exquisito prólogo que escribe José Antonio López Amor. Dice: nadar en seco es una carta abierta hacia la otredad, una experiencia interior aunque apunte su mirada hacia lo urbano. El hablante lírico construye una casa diáfana y sin puertas que ofrece permanentemente asilo al peregrino, un espacio de intercambio del que por su sinceridad y humanidad no se regresa siendo el mismo. No se regresa siendo el mismo. Si el extravío del hombre se convierte en conjetura en manos del aforista, en poder del poeta se convierte en luz.
Antonio López Amor. ¿Ahora quieres leer lo que yo había escrito? Lo que yo escribí está representado en esta cubierta. Esta cubierta, la selección es mía. Yo miré, no te voy a decir cuántas cubiertas, cuántas putas cubiertas miré. Cuántas imágenes, miré imágenes, porque es mi primer libro con José Luis. Y yo tenía que enviarle algo que él no me pudiera decir no o quizás. Así que busqué cubiertas, recuerden que yo lo único que había era leído el libro. No, estos comentarios no existían, así que yo tuve que basarme en esto. Así que en esta cubierta, sobre todo, ¿verdad? Si la abrimos así, está representado mi lectura del libro. Y una cosa que me pareció interesante fue que cuando tú la viste, ¿qué me dijiste? Esencialmente, eso recoge todo lo que yo esperaba. Algo así me dijiste y yo me sentí muy contento. Ahora, te voy a leer lo que yo escribí. Este es un poemario escrito desde la madurez que da mirar las cosas, los días y las almas desde la memoria. Desde el ayer, todo está más lejos. Por eso lo podemos mirar desde una luz distinta. Pero todo está más cerca también, porque por eso nos deja una herida nueva. En él, José Luis Morante, en este libro, se lanza a las profundas y no siempre claras aguas de lo ausente, de lo que es ausente para los sentidos, pero es presente para el recuerdo. Porque la poesía es siempre un perderse en el intento de lo indecible. Porque la poesía es siempre perderse en un intento de lo indecible. El libro, para contemplar y sumergirse y regresar, este es un libro así. Siendo otro que quizás es uno mismo, pero que quiso decir lo que no sabía todavía. Por eso, en este libro, José Luis Morante explora otro tipo de síntesis. La de la unión indisoluble entre la poesía y la filosofía. Muchísimas gracias. Está María Zambrano en esa última frase. Y te La acuerdas unión indisoluble de la poesía y la filosofía. Está María Zambrano. y te acuerdas la conversación que tuvimos Sí, en el sí. café de afuera. Sí. Después le diré qué pasó en esa conversación. Todo tuyo el libro. La verdad es que habrán descubierto ustedes, como yo, lo que siempre sospechaba Chesterton, ¿no? En cada editor siempre vive un hombre que fue Jueves, un conspirador nato. Yo creo que hay mucho aprecio en ese libro y mucho afecto, y yo lo he sentido, ¿no? Yo soy un tío áspero, ¿no? Un profe canoso y miope, y la verdad es que he notado en el prólogo, una forma de escribir que linda mucho con la ternura, ¿no? Y yo estoy en esa edad que me encanta, como decía Mario Benedetti, que nos quieran más por lo que escribimos, ¿no? ¿Por qué escribes tú ahora? Yo escribo para que me quieran más. Si eso lo he conseguido en Nadar en Seco, Sí. pues lo agradezco muchísimo. El texto de Gregorio Muelas ha hecho una escarba de una limpieza de hierbas de mis poemas y ha hecho un texto absolutamente poético, ¿no? Y me ha gustado mucho, ¿no? Y yo, ¿cómo iba a ser el crítico adusto que se queja de estas cosas tan bonitas, ¿no? Es verdad que además la portada tiene una ventaja enorme, y es que pone a alguien observando la vida. Y ese es el título, ¿no? Nadar en seco es haber llegado a un tiempo donde la observación se ha convertido
en algo tan necesario como un ejercicio de supervivencia. Pero haciendo un paréntesis, Concedido. la figura que está ahí es un poco más joven. Porque para mí, ese libro cuando yo lo leí, ese hablante lírico es un José Luis más joven. Por muchos momentos entra ese José Luis. Tú usas la voz tuya, pero la mirada es de un José Luis más joven. Por eso es porque puso una persona más joven. Es verdad. Yo cuando miro esas fotografías en blanco y negro, nunca percibo la edad, ¿no? Yo creo que llega un momento en que no se cumplen años, ¿no? Siempre son 200. Y entonces, la gente de letras no tenemos un claro ejercicio de lo que son las ecuaciones matemáticas, ¿no? Nicolás, Coraliza, como decía antes, o Álvaro seguramente tengan unas formas más claras de despejar incógnitas cronológicas. Yo ya estoy en esa edad de que salga cual salga el resultado, será buen resultado. Y ya está, ¿no? Lo que sí que es verdad es que cuando yo puse el título de Nadar en seco, quería sobre todo decir que es importantísimo que en la condición natural que tenemos todos, lo mejor es sobrevivir, también con nuestras propias contradicciones, ¿no? Hay que aprender a nadar cuando no hay agua. Y eso es hermoso porque también en la sequía más áspera hay superficie, y la superficie siempre es profundidad cuando debajo no hay nada, ¿no? Entonces yo empecé el libro con una buenísima intención, tampoco voy a leer muchos poemas, que era la siguiente: era abuelo de estreno, y al ser abuelo de estreno creía necesaria una dedicatoria. El peque nos tiene locos y ya sé que no es bueno mezclar lo personal en el poema, pero yo soy otro, y yo soy otro porque he sido una persona tan celosa del tiempo que no dormía muchas noches, muchas horas, pensando que el sueño era quemar el tiempo, ¿no? Y ahora duermo menos, también duermo muy poco, pero he entendido que el instante dura muchas horas. Y como dura muchas horas, el instante es capaz de albergar muchos estados de ánimo. Me permitirán la dedicatoria babosa de un abuelo. Para Asier, que llegó de amanecida para enseñarme otra manera de entender la condición del tiempo. Había un poema auroral que quería dirigir los versos de Nadar en seco al optimismo. Yo tengo dos amigos aquí entrañables que siempre escriben en Facebook salvaciones vitales, ¿no? Uno es Juan Antonio Mora Ruano y otro es Paco Huelva. Los dos de vez en cuando comentan y los dos saben que la filosofía que se necesita en estos tiempos es una filosofía muy fácil: buscar aceras cuando no hay calle. Entonces, este primer poema, Epifanía, pretendía buscar una acera donde los pájaros todavía cantaran, ¿no? A pesar de que el oído cada vez oiga menos, ¿no? Pero es así. Epifanía. Ordinar necesario, la pulcritud se aplica en dar forma y textura al poema feliz. Es palabra con alas que despierta el hilo en el ovillo de los sueños. El poema desciende luminoso, anuda pies en la belleza y remoza pequeños propósitos baldíos, pues no contiene lastre y conoce remedios contra el cerco famélico de cualquier decepción. Auroral el poema asordina la angustia y no marchita pasos en la tierra de nadie del chantaje afectivo. Sus palabras exigen que tenga la avidez salina de lo intenso y disloque en el aire toda sesia expresiva, que soporte la ley gravitatoria y se mantenga sobre la cuerda frágil de sí mismo, como un don disponible, que sostiene el azul y todo empieza.
Debes saber también, hecho gesto final, guardar los extravíos bajo el techo solar de la esperanza. Una poética que explica en el espejo qué pretendo cuando alboroto las palabras y les dejo sueltas allí en las horas largas de la escritura. Cuando escribo un poema algo se torna luz y epifanía, pero no sé qué. En ese afán abierto las palabras son rastros que siembran hendiduras, adelgazan el aire y fuerzan el exilio de los ángulos ciegos, sedados de silencio y de penumbra. Si escribo soy Adán y recobro el de tiempo de ser, el viejo paraíso que mudó de lugar, porque acaso el gran árbol se hizo un día el espejizo firme de la pulpa que supura dolor. En las horas opacas, si escribo sangra dentro una herida feliz, un calor tibio que enciende la belleza inadvertida. Las palabras entonces son escuetos teoremas, la odisea cuajada de sirenas y cíclopes que siembra resplandor en el retorno del viajero que vuelve para cortar el nudo del poema. El hecho de ser crítico 30 años me ha enseñado cuál es el suelo común de la literatura que hablábamos antes, ¿no? En ese suelo común, los que escriben autobiografías ajenas, los antiguos y estoicos, los que inventan idiomas para callar a tiempo, los generosos en el error, los que incuban amanitas, faloides, los equilibristas, los que dicen palabras que pesan como piedras, los que guardan su yo como santa reliquia y se convocan tras la silueta de certezas únicas, los que pintan contornos en charcos de cristal, en cuyo fondo limpio salta un haiku, los rotundos, opuestos por principios que caminan a solas en dirección única, los que corren tras el sombrero de la vejez, los ausentes que habitan en voz baja una conversación de sobremesa, los otros, los demás. Suelo común de pasos, desbandada dispersa que se pierde en los oscuros ámbitos del tiempo, lacónicas monedas de metal, que avaro cuento en el hule cansado de un domingo. Muchísimas gracias. Voy a presentar un editor impertinente. Sí, que lea. El libro Inventario forma parte de una literatura de madurez en la que Carlos Roberto Gómez Veras quiere hacer un balance vital de mucho tiempo de lectura y mucho tiempo de camino existencial. Tiene un subtítulo inquietante. El libro se llama Libro Póstumo y es una manera de decir que ha hecho el inventario en el después, ¿no? Cuando ya se visita al notario y se hace un alzamiento de bienes. El libro Inventario es un libro a veces pesimista, porque está hecho recorriendo las aceras de lo existencial, y en las aceras de lo existencial siempre hay noches y días, y casi siempre hay bruma suelta, ¿no? Tiene una parte dedicada esencialmente a la literatura, una parte que habla de una dedicación de tantos años que hace que 700 libros le parezca todavía poco, ¿no? A mí 700 libros yo creo que justificaría cualquier
editor que se precie de tal, ¿no? Creo que es multitud. Hay una parte también dedicada a los poetas y hay una cierta ironía al considerar el poeta joven, aquel poeta que Rilke siempre trataba bajo sospecha y le decía: si tu vida no es interesante, guárdatela y no digas nada, lo mejor es silencio, ¿no? Y yo creo que las cartas a un joven poeta de Rilke son tan necesarias que todas las teníamos que tener sobre la mesa, porque lo que Rilke no dijo es que todos somos poetas jóvenes siempre. Y en el siguiente libro somos poetas amateur, absolutamente amateur. El libro Inventario habla también del amor. Carlos Roberto es un poeta del cuerpo, Mónica también lo era en Devoción de las olas, en este menos, ¿no? Porque es un cuerpo y una realidad transmutada bajo la influencia de doña María Zambrano, ¿no? Yo había hablado, por cierto, Mónica, de 3 secciones porque me parece que la carta final es como una especie de coda a un concierto sinfónico donde un instrumento solo, que es la carta, se convierte como en un eco del libro, ¿no? Inventario es un libro de madurez y por tanto es un libro que habla mucho del tiempo y sus cicatrices, ¿no? Yo creo que el tiempo ayuda a germinar raíces, decía antes, pero el tiempo también va minando erosiones y sueños. Hay un verso tuyo maravilloso que habla de que estamos hechos de un cielo hecho de intentos, de vuelos y caídas. Todos somos Ícaro, hemos estado muy cerca de la luz y de ese viaje Carlos Roberto Gómez Vera ha hecho inventario. Le escuchamos. ¿Tú vas a leer algo? Sí, bueno, yo había hecho una lectura, había dejado aquí unas palabras a raíz del trabajo de Carlos Roberto, de Inventario, que me ha parecido exquisito, muy interesante. Y bueno, pues no sé si leerlo en su totalidad para no quitarte tiempo para... Sí, por favor. Pero bueno, bueno, decía la de... No, al contrario, por favor. Bueno, al adentrarnos entre las páginas de Inventario, hallamos la sensación desde el inicio de atravesar el umbral de una puerta. Acto mágico que súbita e inesperadamente nos conduce a una nueva y poderosa realidad, flotante y penetrante como un susurro, que va tallando en su lectura hendiduras de palabra, respiración y silencio, que creo que es algo que siempre siento, ¿no?, cuando leo la poesía de Carlos Roberto. Decía Martin Heidegger que el lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores y poetas son los guardianes de esa morada. Es desde aquí que se erige como arquitectura de la propia existencia este texto de Gómez Vera, en el que el lector encuentra confesión, desnudez y con ello refugio. Un espacio de poesía, entendiendo como tal ese lugar donde la suspensión de lo indecible anega las emociones y el sentido. Esto conlleva inexorablemente aprender a nadar entre ellos. Inventario conjuga un arrebatador y embriagante lirismo con el detenimiento para la reflexión. Tras esa piedra caída en el agua que es la propia vida y el inevitable impacto de existir, el sujeto poético parece perseguir un centro de quietud, como aquel al que aludía María Zambrano en sus claros del bosque, para el encuentro con el propio corazón, desde el anhelo de lograr una visión cristalina de la superficie del agua, del ser, de la propia existencia, para el esclarecimiento del fondo. Presumiblemente, el poeta se halla así en ese momento en que se impone la observación de los elementos vitales para el reconocimiento de la propia identidad, acaso también de sus canales para el flujo de sentido o para la sumisión a su vacío. Se descubre así una interrelación entre la reflexión meditativa y la experiencia, la pura poesía sentida y el sedimento de lo acontecido, que van poblando un inventario eminentemente sustantivo, todos los títulos son sustantivos, como materia de detenimiento y observación,
escultóricos hallazgos de lo esencial, esos sustantivos, reveladores de experiencia, donde la mayoría de las acciones quedan también relegadas a un ámbito contemplativo, con el uso frecuente de verbos como desear, perder, quedarse, rescatar, lograr, derrumbarse. Parece darse de este modo una conciencia de contingente eterno retorno hacia esa muerte madre que todo lo amamanta y todo lo explica, y a la que el poeta parece estar mirando de frente. El sueño, la fe, el deseo son elementos cruciales en todo el texto. Parecen ser infancia, la fuente, el cielo azul, la propia vida, pero acaban revelándose como vía de inevitable y falso rescate que se convierte en espada de Damocles o en mito de Sísifo, pues más que conllevar un encuentro con la felicidad, ese anhelo, acarrean una inclinación ineludible hacia una dicha que sucesivamente apenas nace y muere con el estigma de no ser nunca enteramente lograda. Esa tragedia, esa herida. Nos ponemos uno en un proceloso mar de ambiciones de plenitud, sentimiento colectivo que hermana y se manifiesta en una perpetua danza de ocaso y de aurora, de sucesivas muertes y de su renacimiento. Ya en el primer poema, titulado El Inventario, el autor despliega varios vectores que resultan cruciales a lo largo de todo el texto. La fortuna, el dolor, el sentido, la vida como ofrenda, que es algo muy implícito, ¿no?, en su obra y en su propio ser, ¿no? Y a partir de ese núcleo múltiple, se desarrolla un espacio de análisis e investigación lírica en torno al ser y a temas tan decisivos como el encuentro consigo mismo a través de la experiencia del otro, la búsqueda de la verdad, el exilio vital, el amor, la ausencia, el sentido de la vida, la muerte, la fe, el anhelo, la esperanza, el sentimiento como razón de ser de la vida, la secreta percepción del misterio, la poesía. Todo un crisol de elementos esenciales en el espíritu del hombre, expuesto con lúcida profundidad y elegancia, como él es, expresado con suma maestría, sin concesiones a la retórica innecesaria, por un certero espacio de lentitud en el que la palabra cae al silencio como los pétalos de una amapola, de un modo dulce, irrevocable, incisivo. A través de cada uno de los poemas, entregados con sus códigos a ser representantes de los lugares esenciales del alma del poeta, se plantean secretamente las preguntas que van abriéndose ante la mirada y el corazón del lector, quedando él expuesto ante la soledad que éstas determinan. Dice el poeta: solo alumbrados por la absoluta soledad seremos nuestro propio lazarillo. Para finalizar y así ya dar paso al poeta, hemos de decir, pues así lo sentimos, que este nuevo trabajo de Carlos Roberto Gómez Vera nos induce a un espacio de solemnidad y de silencio, como ocurre con la entrada en un templo o con la contemplación del fuego. Sintiéndose así, la poesía es una especie de párvula divinidad, y es esta sensación la que una vez más nos delata que estamos frente a un texto de hondo pálpito poético, ante el que se experimenta la embriaguez y el sobrecogimiento, y donde la reflexión se abre como vuelo de bandadas que han anidado sobre una vida entera, y al alzarse van dibujando en el fluir de la palabra un itinerario para la búsqueda y acaso para el encuentro con la propia luz del sol de nuestra vida. Y ahora pues Carlos Roberto nos va a contar. Estos son palabras, esto es una poesía. En palabras del propio autor. Esto es magnífico. Dice: la poesía no muere, porque es la fe de una herida que inaugura la mirada. Esa vuelta continua, ¿no? Magnífico. Gracias. Este libro tiene una breve historia. Yo lo iba a presentar en la Feria del Libro de la República Dominicana, ahora en el mes de abril. Yo llevo una delegación de 25 escritores. Todos los libros se presentaron menos el mío, porque cuando me entregaron la edición era una mierda. Y yo le dije, yo no voy ni siquiera a leerlo. Y no lo presenté. Y decidí pues presentarlo acá en España y ofrecérselo a Claudio, que generosamente lo aceptó. Voy a leer solamente un poema
al principio y un poema final porque estamos en la hora y el editor tiene que cerrar esto. Ya es una hora de trabajo y es suficiente. El primer poema dice El inventario. Soy un hombre con suerte, lo repiten ya tantas veces, la luna que ampara mis caídas, la lluvia que alimenta mi recuerdo, el viento que arrulla mi deseo. Soy un hombre con una herida, lo escribe cada mañana sobre el espejo, mi rostro que regresa sin máscara de un sueño y sus laberintos. Soy un hombre con un vacío, lo dibuja tu mano cuando deposita frente a mis sentidos las ofrendas sin esperanzas de tu temor y tu osadía. Antes de despedirme, les dejo este cielo hecho de intentos, vuelos y caídas. Y para terminar, el libro tiene dos finales, el final y el final final. El final dice: luego de recoger la última hoja caída, hice un paréntesis para ver el tiempo abrirse paso con su tenaz silencio entre la hierba blanda y las sombras duras de los árboles. Esta vez me dije, escribiré menos sobre la vida y aprenderé a leer la fe de lo que muere. Y el final final. El final. De cada camino fui robando una piedra. No pedí permiso a la senda ni al polvo que las cubría como una harina de tiempo. Solo las tomé y las guardé como quien esconde las llaves a otros sueños. No las usé como armas contra proféticos males, ni para levantar una cruz, ni para sostener la puerta de una viñeta doméstica. Las contemplaba cada tarde cuando la luz se huía y solo quedábamos las piedras, yo y las memorias. Un día, creo que fue el último, decidí hacer algo sagrado con cada una de ellas. Por eso las coloqué una sobre otra, tal como otro poeta ya lo cantó en otro poema. Y el libro tiene un epígrafe de César Vallejo. En suma, no poseo para expresar mi vida, sino mi muerte. Gracias. Querido, es una hora de trabajo, creo que es suficiente. Como dice mi maestra de yoga, es suficiente por hoy. Claudio, ¿quieres cerrar, por favor? No, nada más decirles que a partir de la era COVID hemos cambiado un poco la operativa en las presentaciones. Si bien aquí tenemos extractores, lo que hacemos ahora es subir a la planta de arriba. Los autores tienen una mesa preparada con sillas donde van a poder dedicar los libros y así ayudamos a los extractores a que el aire se renueve. Gracias a todos.